Imagina extensiones infinitas donde el viento juega con la hierba y el cielo parece infinito. Viajaremos a lugares como estos hoy, donde la civilización humana aún se estaba abriendo camino. El mundo que exploraremos era completamente diferente al nuestro, pero fue aquí donde nacieron fuerzas capaces de cambiar el curso de la historia. Y si el ejército más poderoso de la historia no surgiera de palacios y fortalezas, sino de las estepas salvajes, donde la supervivencia dependía de la fortaleza y la capacidad de leer el viento? Esta pregunta, como un susurro silencioso del pasado, nos lleva a los orígenes de un gran cambio. Mucho antes de que el nombre de Gengis Khan se conociera de oriente a occidente, las estepas euroasiáticas albergaban a numerosos pueblos. Estas tierras, que se extendían desde el Océano Pacífico hasta el Danubio, fueron la cuna de civilizaciones nómadas. Sus habitantes vivían en armonía con la naturaleza, moldeando sus vidas con el cambio de estaciones y el movimiento de sus rebaños. Eran hábiles jinetes, guerreros y pastores. Su mundo estaba en constante movimiento, donde podían establecer un hogar en cualquier lugar donde la hierba fuera lo suficientemente espesa para el pastoreo. Estas tribus nómadas, a pesar de su desunión, poseían una cultura y tradiciones únicas. Valoraban la libertad, la lealtad y la fuerza. Su sociedad se basaba en lazos de clan y costumbres tribales. Fue en este entorno donde se desarrollaron las habilidades que posteriormente les permitirían crear uno de los imperios más grandes de la historia. Las estepas no eran solo un hábitat, eran una maestra. Enseñaban paciencia, resistencia y adaptabilidad. Vivir en tales condiciones requería vigilancia constante y la capacidad de tomar decisiones rápidas. Cada día era una prueba de resistencia, y solo los más resilientes podían sobrevivir y prosperar. Fue en este entorno agreste pero de singular belleza, entre la interminable hierba y bajo el cielo imponente, donde comenzó el viaje de un hombre cuyo nombre permanecerá para siempre en los anales de la historia. Un viaje que comenzó modestamente, pero que condujo a conquistas y transformaciones sin precedentes. Comenzaremos nuestro viaje desde el principio, desde una época en la que el imperio aún no existía, pero sus cimientos ya estaban echados. En las vastas estepas de Eurasia, donde el viento soplaba entre las altas hierbas, nació una leyenda. Es la historia de un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de poder y cambio, Gengis Khan. Pero antes de convertirse en el gran Khan, era solo un niño cuya infancia estuvo llena de dificultades. El futuro conquistador nació alrededor de 1162, aproximadamente, en la familia del noble líder mongol Yesugei. Su verdadero nombre era Temujin, que significa herrero o hierro. Posiblemente, este nombre le fue dado en honor a un enemigo al que su padre derrotó poco antes de su nacimiento. La madre de Temujin, Jolun, fue una mujer sabia y fuerte que influyó enormemente en su educación. La infancia de Temujin distó mucho de ser serena. Con tan solo 9 años, su padre Yesugei fue envenenado por sus enemigos. Este suceso marcó un punto de inflexión en la vida del joven Temujin. Su familia, desprotegida y sin apoyo, se encontró en una situación extremadamente vulnerable. Se vieron obligados a abandonar su antiguo hogar y a vivir en la pobreza, con el temor constante de ser atacados.
En aquella época, la sociedad mongol estaba fragmentada en numerosas tribus y clanes, a menudo enfrentados entre sí. La vida era dura y la supervivencia dependía de la fuerza, la astucia y la lealtad de los aliados. Temujin aprendió desde joven a luchar por su lugar en el poder. Aprendió la amargura de la traición y el valor de la verdadera amistad. Uno de los momentos clave en el desarrollo de Temujin fue su secuestro por parte del hostil clan Taichiud. Logró escapar, pero esta experiencia forjó su carácter y fortaleció su determinación. Comprendió que la fuerza y la unidad eran esenciales para la supervivencia y la prosperidad. Su esposa Borte jugó un papel clave en su destino. Era hija de otro respetado cacique y su matrimonio fue concertado. Un día, mientras Temujin y sus hombres estaban en campaña, su campamento fue atacado por un clan Merkit y Borte fue secuestrado. Esto representó un serio desafío para Temujin. Recurrió a su viejo amigo y aliado Jamuja y a su padre Togrul, can de la tribu Kereid, en busca de ayuda. Juntos lograron repeler el ataque y recuperar a Borte. Esta operación conjunta fortaleció sus lazos con sus aliados y demostró sus dotes de liderazgo. Durante este período, Temujin comenzó a reunir seguidores leales a su alrededor. Se sentía atraído no solo por los guerreros, sino también por aquellos que poseían inteligencia y lealtad. Aprendió de sus mayores, absorbiendo su experiencia en asuntos militares y de gobierno. Jamuka, quien inicialmente fue su amigo y camarada y luego se convirtió en su principal rival, jugó un papel clave en su desarrollo. Lucharon juntos en batalla, pero con el tiempo sus caminos se separaron al hacerse evidente que ambos competían por el liderazgo en la estepa. A principios del siglo XII, Temujin era lo suficientemente fuerte como para desafiar a otros líderes importantes. Comenzó a unir metódicamente a las dispares tribus mongolas y turcas bajo su mando. Sus métodos eran variados. Empleaba tanto la fuerza militar como la diplomacia, ofreciendo alianzas y prometiendo protección. Era conocido por su imparcialidad con sus partidarios y su crueldad con sus enemigos. Su capacidad para formar tropas fuertes y leales fue clave en su éxito. Valoraba no solo la nobleza, sino también las cualidades personales de sus guerreros: valentía, lealtad y destreza. Implementó un nuevo sistema organizativo, en el que la lealtad se dirigía principalmente a sí mismo, no a los lazos familiares. Para 1205, tras una serie de batallas decisivas y maniobras políticas, Temujin había subyugado a la mayoría de las tribus mongolas. En una gran asamblea conocida como el Kurultai, celebrada a orillas del río Onon, fue proclamado Gran Khan, recibiendo el nombre de Genghis Khan, que significa gobernante universal o señor del mundo. Esto era más que un simple título, sino un símbolo del nacimiento de un nuevo poder que pronto cambiaría el curso de la historia mundial. Era el amanecer de una nueva era. Un mundo que antes solo conocía tribus nómadas dispersas se encontraba ahora a las puertas del surgimiento de un estado unificado y poderoso, nacido en el corazón de las estepas euroasiáticas. Genghis Khan, tras soportar las dificultades de su infancia y juventud, se convirtió en un unificador, un líder cuya voluntad y visión determinaron el destino de millones de personas. Tras ser proclamado Gran Khan,
Gengis Khan se enfrentó a la tarea no solo de mantener sus conquistas, sino también de establecer el orden en la vida de sus súbditos. Las estepas, donde todos estaban acostumbrados a cierta libertad y a sus propias costumbres, exigían un nuevo sistema. Fue entonces cuando nació el Gran Código de Leyes, conocido como la Yasa. No era simplemente un conjunto de reglas, sino un código diseñado para establecer el orden, la justicia y la unidad entre tribus dispares. La Yasa regulaba muchos aspectos de la vida, desde el servicio militar y la distribución del botín hasta las relaciones familiares y el comportamiento en público. Sus disposiciones buscaban fortalecer la autoridad del Khan, promover la disciplina y prevenir los conflictos civiles. La base del poder de Gengis Khan era su ejército. Este se organizó sobre una base fundamentalmente nueva. En lugar de la división tradicional por clanes y tribus, el ejército se dividió en unidades decimales, decenas, centenas, millares y tumenes, cada una con sus propios comandantes nombrados por el propio Khan. Esta estructura garantizaba una disciplina estricta y un mando eficiente. La lealtad de los soldados no se dirigía a su líder tribal, sino a Gengis Khan y sus oficiales. Este fue un paso revolucionario que permitió crear un mecanismo militar unificado y bien coordinado. El ejército daba gran importancia al entrenamiento y la preparación. Los guerreros se sometían a un riguroso entrenamiento, perfeccionando sus habilidades con el arco, la espada y el combate a caballo. Los arqueros mongoles se contaban entre los más hábiles del mundo. Podían disparar a caballo, alcanzando objetivos con gran precisión. Las tácticas mongolas incluían incursiones rápidas, fintas, cercos y el uso de la presión psicológica sobre el enemigo. Aprovechaban hábilmente las ventajas de su movilidad y su familiaridad con el paisaje estepario. La vida cotidiana en el ejército era dura pero justa. El botín se repartía según las reglas establecidas, eliminando el robo y el descontento. Cada soldado conocía su lugar y función. La disciplina era férrea. Desobedecer órdenes o mostrar cobardía se castigaba con severos castigos. Sin embargo, por su valentía y lealtad, los soldados recibían merecidas recompensas y respeto. Esto creaba un ambiente de responsabilidad mutua y dedicación a la causa común. Tras construir un poderoso ejército y establecer el orden interno, Gengis Khan estaba listo para la expansión. Su mirada se dirigió más allá de sus estepas natales. Sus primeros objetivos fueron los pueblos y estados vecinos con los que los mongoles mantenían contactos de larga data, tanto pacíficos como hostiles. Sus campañas iniciales se centraron en someter a las tribus rebeldes restantes y fortalecer las fronteras. Uno de los primeros enfrentamientos significativos fue la guerra con el estado Tangut de Xia. Los Tangut, que vivían en el noroeste de China, llevaban mucho tiempo bajo la influencia mongola. Gengis Khan lanzó varias campañas contra ellos, comenzando alrededor de 1201. Estas campañas no eran solo operaciones militares, sino también una especie de ejercicio de entrenamiento para el joven ejército mongol, un medio para adquirir recursos y demostrar poder. Durante estas campañas, los mongoles aprendieron a asediar ciudades, a superar nuevos tipos de fortificaciones y a llevar a cabo operaciones militares contra pueblos más asentados. Una parte importante de la estrategia de Gengis Khan fue establecer el control sobre las rutas comerciales.
Las estepas euroasiáticas estaban atravesadas por antiguas rutas de caravanas, y controlarlas significaba no solo ingresos por impuestos, sino también la capacidad de influir en las economías de los estados vecinos. Expandir su dominio le abrió el acceso a nuevos mercados y recursos, lo cual era vital para una potencia en crecimiento. Los primeros años tras la unificación de las tribus fueron una época de consolidación del poder y preparación para conquistas a gran escala. Gengis Khan se tomó su tiempo, considerando cuidadosamente cada paso. Comprendió que el éxito a largo plazo requería no solo superioridad militar, sino también un gobierno sabio, basado en leyes claras y un trato justo a sus súbditos. El Yasa se convirtió en la base sobre la que se construyó el futuro imperio, y el ejército bien organizado se convirtió en su puño de hierro. Estos dos elementos, la ley y la fuerza, se convirtieron en el motor de la expansión mongola, que pronto cambiaría el mapa del mundo. Tras consolidar su poder sobre las tribus mongolas y lanzar sus primeras campañas exitosas, Gengis Khan dirigió su mirada hacia el sur, hacia las ricas tierras del estado de Corasmia. Este era un poderoso reino, extendido por vastos territorios de Asia Central, con una cultura desarrollada, grandes ciudades y un importante potencial militar. El gobernante de Corasmia era Ala ad-Din Mohammed II, un gobernante ambicioso y a veces imprudente, cuyas acciones finalmente lo llevaron a la muerte y al colapso de todo el estado. El conflicto se desató por un trágico incidente ocurrido alrededor de 1221. Una embajada mongol enviada por Gengis Khan para establecer relaciones comerciales e intercambios fue atacada a traición en la ciudad de Otrar. La ciudad estaba bajo el control de uno de los gobernadores del Khorezm-Shah, llamado Inalchuk. Por orden de Inalchuk, quizá temiendo el fortalecimiento de la influencia mongol o actuando por iniciativa propia, todos los miembros de la embajada fueron asesinados y sus bienes saqueados. Este acto de agresión, que violaba todas las leyes de hospitalidad y las normas internacionales, fue la gota que colmó el vaso para Gengis Khan. Lo interpretó no solo como un insulto, sino como una declaración de guerra directa. Tras reunir un vasto ejército, estimado en entre 100 y 200.000 guerreros, Gengis Khan inició los preparativos para una gran campaña. El ejército mongol estaba altamente organizado y disciplinado. Cada guerrero conocía su lugar y función. Una característica distintiva del ejército mongol era su movilidad. Su caballería ligera, capaz de cubrir grandes distancias, y su habilidad para maniobrar en terreno abierto los convertían en un adversario formidable. Los mongoles también eran reconocidos por sus habilidades de asedio, adoptadas de los chinos y otros pueblos sedentarios, y utilizaban diversas máquinas de asedio, como catapultas y arietes. En 1221, las tropas mongolas cruzaron el río Sir Daria e invadieron el territorio del estado de Corasmia. Gengis Khan dividió su ejército en varios cuerpos, cada uno con sus propios objetivos. Un destacamento, al mando del general Gebe y Subedei, se desplazó al oeste para distraer a las fuerzas enemigas y explorar rutas. El propio Gengis Khan, con el ejército principal, se dirigió al sur, hacia las ciudades más grandes de Corasmia. El primer objetivo importante fue la ciudad de Otrar, donde la embajada fue atacada. Tras un tenso asedio que duró varios meses, la ciudad fue tomada. Inalchuk fue capturado
y, según algunas fuentes, sometido a un severo castigo, que pudo haber incluido el vertido de plata fundida en sus ojos como símbolo de venganza por los bienes robados. Los mongoles se trasladaron entonces a Bujará, uno de los centros culturales y comerciales más importantes de Asia Central. La toma de Bujará en 1221 fue un acontecimiento simbólico. La ciudad estaba bien fortificada, pero las tácticas mongolas, que incluían tanto asaltos directos como astutas maniobras, resultaron eficaces. Los habitantes de la ciudad, como en otros lugares conquistados, se enfrentaron a la dura realidad de la conquista mongola. Muchos fueron asesinados, otros esclavizados, y la ciudad misma fue destruida. Sin embargo, a diferencia de la destrucción total que a veces se atribuye a los mongoles, las ciudades solían ser reconstruidas para servir como nuevos centros administrativos y fuentes de ingresos para el imperio. El siguiente objetivo era Samarcanda, la capital del imperio Corasmia. En lugar de unir sus fuerzas y preparar una respuesta decisiva, Corasmia Muhammad II recorrió el país a toda velocidad, intentando organizar una defensa, pero sus acciones fueron inconexas e ineficaces. Abandonó Samarcanda y se dirigió al sur, al mar Caspio, donde finalmente murió en la pobreza y la oscuridad en una isla. El asedio de Samarcanda comenzó en 1221. Los mongoles emplearon todos sus conocimientos y astucia militar. Construyeron terraplenes para escalar las murallas, emplearon máquinas de asedio para destruir fortificaciones, e incluso emplearon prisioneros como escudos humanos. Tras varios meses de asedio, la ciudad cayó. Los mongoles, al igual que en Bujará, llevaron a cabo una brutal purga. Pero la ciudad en sí, como muchas otras, no fue completamente destruida. Fue saqueada, pero posteriormente se repobló y se convirtió en un elemento importante del imperio mongol. La campaña contra el estado de Khwarezm-Shah no fue simplemente una invasión militar, sino también una demostración de nuevo poder, capaz de aplastar incluso a reinos poderosos. La estrategia de Gengis Khan se basó no solo en la superioridad militar, sino también en la presión psicológica. Los rumores sobre la crueldad de los mongoles se extendieron más rápido que su ejército, a menudo provocando pánico y desmoralización entre sus enemigos. Las consecuencias de la caída del imperio Khwarezm-Shah fueron enormes. Este estado, que había sido un centro de comercio y cultura durante siglos, quedó prácticamente destruido. Millones de personas murieron o se vieron obligadas a huir de sus hogares. Vastos territorios de Asia Central cayeron bajo el dominio mongol. Esta campaña allanó el camino para la expansión del imperio mongol hacia el oeste, hasta Persia, Transcaucasia y más allá, hasta las fronteras de Europa. Para los habitantes de las tierras donde se desarrollaron las campañas mongolas, esta fue una época de gran agitación. Ciudades antaño llenas de vida, artesanos, comerciantes y agricultores, todos se enfrentaron a la destrucción y la incertidumbre. Sin embargo, es importante comprender que la conquista mongola no siempre significó la aniquilación total. Tras la destrucción inicial, los mongoles buscaron establecer su autoridad, recaudar impuestos y mantener el orden. Eran pragmáticos y las ciudades destruidas no les reportaron ningún beneficio. Por lo tanto, tras un período de caos, a menudo comenzaba la reconstrucción, aunque bajo un nuevo liderazgo.
La caída del imperio Khorasmía demostró al mundo el poder y la determinación de Gengis Khan. No fue solo una conquista, sino el comienzo de una nueva era, en la que el imperio mongol se convirtió en la fuerza dominante en las vastas extensiones de Eurasia. Este acontecimiento se convirtió en un presagio de futuras conquistas y de los profundos cambios que los mongoles traerían a la historia de muchos pueblos. Tras la triunfal conclusión de la campaña contra los Juarezmishas, Gengis Khan y sus guerreros dirigieron su atención hacia el norte, a las vastas tierras del norte de China. Aquí gobernaba la poderosa dinastía Jin, fundada por los Jurchens, un pueblo originario del valle del río Amur. A principios del siglo XII, alrededor de 1121, los Jurchens derrocaron a sus predecesores, los Khitans, y fundaron un imperio que se extendía desde Manchuria hasta el río Huai. La capital de los Jin era Chengdu, posteriormente conocida como Pekín, un magnífico centro de poder y cultura. La dinastía Jin representaba un adversario formidable. Su ejército estaba bien organizado y sus tierras poseían importantes recursos. Los Jurchen, un pueblo acostumbrado a condiciones duras, eran hábiles guerreros. Además, adoptaron con éxito muchos de los logros de la civilización china, incluyendo el sistema burocrático y la agricultura. El norte de China, bajo el dominio Jin, era una región con ciudades desarrolladas, mercados dinámicos y un sector agrícola próspero. La vida de la gente común, campesinos y artesanos, generalmente seguía tradiciones centenarias. Los campesinos cultivaban los campos, cultivando arroz y trigo, mientras que los artesanos de las ciudades creaban seda, cerámica y metalistería. El comercio floreció, conectando los diversos rincones del imperio. Los mongoles comenzaron sus invasiones de las tierras Jin en la primera mitad del siglo XIII, alrededor de 1215. Estas campañas fueron largas y arduas. Los Jurchens opusieron una resistencia férrea, utilizando sus fortalezas y tropas bien entrenadas. Los mongoles, por su parte, emplearon sus reconocidas tácticas, basadas en la movilidad, las maniobras rápidas y la presión psicológica. Utilizaron hábilmente el equipo de asedio, a menudo arrebatándolo a los pueblos derrotados, y lo adaptaron a sus propias necesidades. Uno de los momentos clave en la conquista del norte de China fue la toma de la capital, Chengdu, en 1213. Esta ciudad, corazón del imperio Jin, fue capturada y prácticamente destruida tras un largo asedio. La pérdida de la capital supuso un duro golpe para la dinastía Jin. Los mongoles no se detuvieron allí, continuaron sus campañas, debilitando gradualmente la resistencia enemiga. Es importante comprender que las conquistas mongolas no fueron un proceso uniforme. A menudo incluyeron períodos de intensa acción militar, seguidos de períodos de establecimiento del dominio mongol. Tras la conquista, los mongoles buscaron establecer un gobierno, recaudar impuestos y mantener el orden. Eran gobernantes pragmáticos. Las ciudades destruidas y las tierras devastadas no les reportaron ningún beneficio. Por lo tanto, tras un período de destrucción, a menudo comenzaba la reconstrucción, aunque bajo un nuevo liderazgo. Para 1234, la dinastía Jin finalmente había caído. Sus territorios fueron anexados por el vasto imperio mongol. La conquista del norte de China fue de enorme importancia.
No solo expandió el dominio de Gengis Khan, sino que también brindó a los mongoles acceso a los recursos, la tecnología y la experiencia de uno de los estados más avanzados de la época. Artesanos, ingenieros y científicos chinos se incorporaron al ejército y la administración mongoles, aportando sus conocimientos y habilidades a futuras conquistas. Este fue un paso crucial hacia la creación del mayor imperio de la historia de la humanidad. Así, los mongoles no solo destruyeron, sino que también transformaron, incorporando los logros de los pueblos conquistados a su propio sistema. Tras exitosas campañas en el norte de China, los comandantes mongoles dirigieron su mirada hacia el oeste. El imperio, que se había expandido bajo el gobierno de Gengis Khan, buscaba fortalecer sus fronteras y asegurar las rutas comerciales. Mientras tanto, al oeste, en las estepas euroasiáticas, existían pueblos y estados cuyos destinos pronto se entrelazarían con la expansión mongola. Uno de los acontecimientos más significativos de este período fue el enfrentamiento entre los ejércitos mongoles y los principados rusos. No fue el primer encuentro, pero esta campaña en particular tuvo consecuencias trascendentales. En 1223, los comandantes mongoles Subedei y Gebe, al frente de un destacamento de reconocimiento, se adentraron en las estepas poloptianas. Su misión era explorar el territorio y evaluar la fuerza de un posible enemigo. Los khanes poloptianos, ante la amenaza mongola, recurrieron a sus vecinos, los príncipes rusos, en busca de ayuda. Enviaron emisarios pidiendo apoyo, alegando sus antiguos lazos y el peligro que compartían. Los príncipes rusos, aunque divididos entre sí, comprendieron que tal amenaza no podía ignorarse. Se convocó un congreso en el que se decidió brindar asistencia a los poloptianos. Los príncipes reunieron un ejército que, según diversas estimaciones, contaba con varios miles de hombres. Entre ellos se encontraban guerreros de diversos principados, Kiev, Galitzia-Volinia, Chernigov y otros. Al frente de esta fuerza unida se encontraban príncipes como Mstislav el Temerario, Mstislav de Kiev y Daniel de Galitzia. Era una formación militar importante, pero carecía de un mando unificado y una estrategia clara. Los mongoles, con su alta disciplina y liderazgo experimentado, previeron este curso de los acontecimientos. Subedei y Gebe, al tanto de la aproximación de las fuerzas rusas, decidieron tenderles una trampa. Comenzaron a retirarse, atrayendo hábilmente al ejército ruso hacia el sur, adentrándose en la estepa. Los mongoles emplearon tácticas de tierra arrasada, privando al enemigo de la oportunidad de reabastecerse de alimentos y forrajes. La batalla tuvo lugar en el río Kalka, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de trágica derrota para los principados rusos. Ocurrió en 1223, a finales de la primavera. Los mongoles, tras haber tomado posiciones ventajosas, esperaron hasta que el ejército ruso, exhausto por la larga persecución y con escasez de provisiones, se encontrara en una posición vulnerable. Los primeros días de batalla no ofrecieron una ventaja decisiva para ninguno de los bandos. Los guerreros rusos, a pesar de su cansancio, lucharon con valentía. Sin embargo, las tácticas mongolas empezaron a dar sus frutos. Utilizaron a sus renombrados arqueros a caballo que disparaban al enemigo a distancia y luego se retiraban rápidamente, impidiéndoles el combate cuerpo a cuerpo.
El momento clave fue que los mongoles, fingiendo hábilmente una huida, obligaron a algunas tropas rusas, incluyendo la comitiva de Mstislav el Temerario, a perseguirlos. Esto provocó que el ejército ruso se viera desorganizado y perdiera su formación. En ese momento, los mongoles lanzaron una contraofensiva. La caballería mongola, con su superior maniobrabilidad, rodeó a los grupos dispersos de guerreros rusos. Se desató una brutal batalla. Los príncipes rusos y sus guerreros lucharon hasta el final, pero las probabilidades eran desiguales. Los mongoles, magníficamente entrenados y disciplinados, actuaron de forma coordinada y eficaz. La batalla del río Kalka culminó con la derrota total del ejército ruso. Numerosos príncipes murieron y muchos fueron hechos prisioneros. Las pérdidas fueron enormes. Esta derrota conmocionó a las tierras rusas, demostrando su vulnerabilidad ante un ejército numeroso y bien organizado. Las consecuencias de la batalla de Kalka fueron duraderas. Los mongoles, tras completar su misión de reconocimiento, no comenzaron de inmediato la conquista de territorio ruso. Continuaron sus campañas hacia el oeste, pero ahora conocían las fortalezas y debilidades de sus futuros adversarios. Los principados rusos, debilitados y atemorizados, no pudieron recuperarse de este golpe durante mucho tiempo. Es importante destacar que en 1223, el ejército mongol que operaba en el río Kalka era más una vanguardia que una fuerza principal. Gengis Khan aún vivía, pero la campaña en sí misma era más bien una misión de reconocimiento. Sin embargo, esta campaña se convirtió en un presagio de la inminente invasión que cambiaría el curso de la historia de Europa del Este. Para la gente común de la época, estos acontecimientos eran lejanos, pero su impacto se sentía. Las rutas comerciales podían verse interrumpidas, se imponía un nuevo impuesto para apoyar al ejército, y los rumores de conquistadores invisibles se propagaban de boca en boca, sembrando miedo e incertidumbre. La vida en los principados continuaba como siempre. Los campesinos cultivaban la tierra, los artesanos trabajaban arduamente en las ciudades, y los príncipes libraban sus guerras intestinas. Pero en algún lugar del este, en las estepas, crecía un poder que pronto cambiaría esta forma de vida tan familiar. Tras la batalla de Kalka, los mongoles continuaron su viaje. Derrotaron a los cumanos y luego prosiguieron su camino, explorando las tierras del Cáucaso Norte, atravesando los territorios de las actuales Georgia y Armenia, e incluso llegando a las costas del mar Caspio. Su ruta atravesó una gran variedad de paisajes, desde estepas interminables hasta pasos de montaña. Demostraron una notable capacidad para adaptarse a diversas condiciones y superar cualquier obstáculo. Esta campaña hacia Occidente, aunque no fue una conquista a gran escala, fue de enorme importancia. Demostró el poderío militar mongol, su ingenio estratégico y su capacidad para operar a grandes distancias. También allanó el camino para futuras invasiones a mayor escala que impactarían profundamente el destino de muchos pueblos. Los principados rusos, enfrentados a esta fuerza, aprendieron una amarga pero importante lección que se recordaría durante años. Tras la muerte del gran Gengis Khan, el imperio que había construido se encontró en una encrucijada. Era un vasto estado que se extendía desde el Océano Pacífico hasta el mar Caspio, y gobernarlo en solitario ya no era viable.
Por lo tanto, de acuerdo con su voluntad, el imperio se dividió entre sus hijos y nietos. Esta división no fue un acto de debilitamiento, sino más bien una medida deliberada diseñada para preservar la unidad y asegurar un mayor desarrollo. Los principales herederos de Gengis Khan fueron sus hijos Jochi, Chagatai, Ogedei y Tolui. Cada uno recibió su parte del vasto imperio. El hijo mayor, Jochi, recibió tierras en la parte occidental del imperio, incluyendo los Urales y tierras al norte del mar Caspio. Sus descendientes, en particular su hijo Batú, formaron posteriormente la Horda de Oro. Su segundo hijo, Chagatai, heredó tierras en Asia Central, incluyendo lo que hoy es Uzbekistán y partes de Kazajistán. Esto se convirtió en la base del Ulus Chagatai, que mantuvo su identidad distintiva durante siglos. El tercer hijo, Ogedei, fue elegido Gran Khan tras la muerte de Gengis Khan. Heredó territorios en el corazón del imperio, incluyendo Mongolia y el norte de China. Fue bajo el reinado de Ogedei que la capital imperial se trasladó a Karakorum, que se convirtió en el centro de gobierno y un importante centro comercial. El hijo menor, Tolui, aunque no recibió posesiones directas, heredó la mayor parte del ejército y las tierras situadas en los alrededores de Mongolia. Sus descendientes, incluido Kublai, desempeñaron un papel clave en la expansión del imperio y el gobierno de China. Esta división sentó las bases para 4 grandes uluses que, aunque formaban parte de un solo imperio, se desarrollaron con relativa independencia. Esto permitió que cada región se adaptara a las condiciones locales y continuara sus conquistas. Así, los descendientes de Gengis Khan, siguiendo su legado, continuaron su expansión. En el este, su nieto Kublai Khan, a mediados del siglo XIII, inició la conquista definitiva de China. Derrocó a la dinastía Song del sur, que se había resistido al dominio mongol durante décadas. La conquista del sur de China fue larga y ardua, pero finalmente condujo a la unificación de toda China bajo el dominio mongol. Kublai fundó la nueva dinastía Yuan, que gobernó China durante más de 100 años. En el oeste, el nieto de Batú, hijo de Jochi, continuó la labor de su abuelo. A mediados del siglo XIII, lideró una campaña masiva contra Europa. Su ejército atravesó los principados rusos ya debilitados por invasiones anteriores. Los mongoles invadieron entonces Polonia y Hungría, infligiendo aplastantes derrotas a los ejércitos locales. Estas campañas, aunque devastadoras para Europa, demostraron el poderío militar mongol y su capacidad para operar a grandes distancias. Al mismo tiempo, otros descendientes de Gengis Khan expandían sus dominios en Persia y Oriente Medio. A mediados del siglo XIII, Hulago, hermano del gran Khan Mengu, lideró una campaña en Oriente Medio. Destruyó el poderoso califato abasí y tomó Bagdad en 1258. Este acontecimiento marcó el fin de una era en el mundo islámico. El Ilkhanato, un estado que se convirtió en un importante centro de cultura y erudición, se estableció en las tierras conquistadas. Así, el imperio de Gengis Khan no se desintegró, sino que se transformó. Se dividió en varios grandes estados, que continuaron desarrollándose y conquistando nuevos territorios. Este período fue una época de intensa actividad militar, pero también de formación de nuevos centros culturales y políticos. La vida de la gente común durante esta época variaba enormemente según la región.
En tierras conquistadas como la Rus o China, la vida estaba sujeta a nuevas reglas. Los mongoles generalmente no interferían en la vida cotidiana, siempre que la población pagara tributo y obedeciera las leyes. Los campesinos continuaban cultivando la tierra y los artesanos trabajaban arduamente en sus talleres. Sin embargo, la carga fiscal podía ser muy pesada y la amenaza de nuevas invasiones o levantamientos siempre estaba presente. En las tierras centrales del imperio, como Mongolia, la vida seguía el estilo de vida nómada tradicional. Los pastores conducían sus rebaños por las vastas estepas y los guerreros se entrenaban y preparaban para nuevas campañas. Karakorum, la capital, era un centro neurálgico donde se reunían representantes de diversas naciones, comerciantes y embajadores. En los nuevos uluses, como la Horda de Oro o el Ilkhanato, la nobleza mongol se adaptó gradualmente a las costumbres y religiones locales. Por ejemplo, en la Horda de Oro, los gobernantes acabaron adoptando el Islam, mientras que en el Ilkhanato, el Islam se convirtió en la religión dominante. Esto condujo a una asimilación gradual y a la formación de mezclas culturales únicas. Durante este periodo, a pesar de las guerras y conquistas, también se sentaron las bases para futuros lazos comerciales y culturales. Los uluses mongoles, como parte de un imperio único y más amplio, facilitaron el desarrollo de rutas comerciales, incluida la Gran Ruta de la Seda. Esto abrió nuevas oportunidades para el intercambio de bienes, ideas y tecnologías entre Oriente y Occidente. Así, el periodo posterior a la muerte de Gengis Khan fue una época no solo de nuevas conquistas, sino también del complejo proceso de formación de nuevos estados y culturas. Los sucesores del Gran Khan, siguiendo su ejemplo, continuaron expandiendo las fronteras del imperio. Pero al mismo tiempo, cada ulus encontró su propio destino, sentando las bases para el desarrollo posterior de la historia mundial. Durante este período, cuando el imperio de Gengis Khan alcanzó su apogeo, se dividió en varios grandes uluses, regiones, cada uno con su propio desarrollo, pero que permanecieron como parte de un todo único, aunque vasto. Estos uluses, gobernados por los descendientes del gran conquistador, se convirtieron en centros de poder e influencia, formando nuevas entidades estatales que dejaron huella en la historia. Uno de los uluses estados más importantes fue la Horda de Oro. Se considera que su fundador fue Batu Khan, nieto de Gengis Khan, quien, tras exitosas campañas en Occidente, incluyendo territorios rusos y europeos, obtuvo el control de vastos territorios en el noroeste del Imperio Mongol. Hacia mediados del siglo XIII, alrededor de 1240, la ciudad de Sarai Batu, situada a orillas del río Volga, se convirtió en la capital de este ulus. La Horda de Oro se extendía desde el río Irtish, al este, hasta el Danubio, al oeste, abarcando las tierras de la actual Rusia, Ucrania, Kazajistán y partes de otros países. La vida en la Horda de Oro era diversa. La nobleza mongol, inicialmente fiel a sus tradiciones, fue absorbiendo gradualmente elementos de las culturas locales. Muchos gobernantes mongoles y sus séquitos se convirtieron al Islam, lo que tuvo un profundo impacto en la vida religiosa y cultural del ulus. En ciudades como Sarai Batu se desarrollaron el comercio y la artesanía, y se construyeron mezquitas y palacios. Sin embargo, la mayor parte de la población, especialmente en las regiones esteparias, continuó llevando un estilo de vida nómada dedicado a la cría de ganado.
El gobierno se ejercía mediante un complejo sistema de gobernadores y recaudadores de impuestos. A pesar de la aparente unidad, los conflictos internos y las luchas de poder entre las diversas ramas de la familia gobernante eran frecuentes. Otro ulus importante fue el Chagatai Ulus, llamado así por el segundo hijo de Gengis Khan, Chagatai. Este ulus abarcaba territorios de Asia Central, incluyendo los actuales Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y partes de Kazajistán y Afganistán. Su capital era la ciudad de Al-Malik, seguida de otros centros como Samarcanda y Bujará, ambas ciudades antiguas y sofisticadas. El Chagatai Ulus se distinguió por su compromiso con la preservación de las tradiciones y leyes mongolas. Sus gobernantes a menudo se enfrentaron a la necesidad de reprimir rebeliones y mantener el orden en vastos territorios. En este ulus también se produjo un proceso de síntesis cultural, pero menos pronunciado que en la Horda de Oro, al menos en sus inicios. El comercio, a lo largo de la ruta de la seda, desempeñó un papel clave, asegurando la prosperidad de las ciudades y el desarrollo de la artesanía. El Iljanato, o Imperio Ilegú, fue fundado por Hulagu, nieto de Gengis Khan, quien conquistó Bagdad a mediados del siglo XIII, alrededor de 1258, poniendo fin al califato abasí. El Iljanato abarcaba Persia, Mesopotamia y partes de Transcaucasia, incluyendo los actuales Irán, Irak, Armenia, Azerbaiyán y parte de Turquía. La capital del Iljanato era Tabriz. Los gobernantes de este ulus, al igual que en la Horda de Oro, se convirtieron gradualmente al Islam, lo que facilitó la integración de la élite mongol en la sociedad musulmana local. El Ilkhanato se convirtió en un centro para el desarrollo de la ciencia, el arte y la literatura. Muchos eruditos y poetas destacados estuvieron bajo el patrocinio de los ilkhanes. Durante este período se desarrolló activamente el sistema de riego y se construyeron ciudades y palacios. Sin embargo, el Ilkhanato también experimentó dificultades internas, incluyendo luchas dinásticas y conflictos con los estados vecinos, en particular con el sultanato mameluco de Egipto. Estos tres uluses, la Horda de Oro, el Ulus Chagatai y el Ilkhanato, eran poderosas entidades estatales que, a pesar de su relativa independencia, permanecieron unidas por un legado común y influencias culturales. No fueron simplemente conquistadores, sino también creadores de nuevas realidades políticas y culturales. La vida en estos uluses, aunque variaba según la región, se caracterizaba por una compleja interacción de tradiciones mongolas y costumbres locales. El comercio y la artesanía florecieron en las ciudades, mientras que las formas de vida tradicionales se mantuvieron en el campo. Estos uluses, como parte de un vasto imperio, fomentaron lazos más fuertes entre Oriente y Occidente, lo que condujo al florecimiento de la Ruta de la Seda y a un intercambio cultural sin precedentes. Durante este período, cuando el imperio mongol alcanzó su apogeo territorial, estos uluses se convirtieron en los principales centros de su poder e influencia, sentando las bases para el desarrollo posterior de la historia mundial. Tras establecer su dominio sobre gran parte de Asia, los mongoles dirigieron su atención hacia las ricas tierras del sur de China. Estas tierras, gobernadas por la dinastía Song, representaban un mundo completamente diferente al de las estepas de donde provenían los mongoles. El sur de China era una tierra de agricultores, ciudades desarrolladas, cultura refinada y tecnología avanzada.
La dinastía Song, fundada en 1960, se dividió en dos partes. La dinastía Song del norte, que cayó ante los Jurchens en 1127, y la dinastía Song del sur, que perduró en el sur. Fue a la dinastía Song del sur a la que se enfrentaron los conquistadores mongoles. Los primeros enfrentamientos entre los mongoles y el imperio Song ocurrieron durante la vida de Gengis Khan. Sin embargo, una invasión a gran escala comenzó más tarde, cuando el nieto de Gengis Khan, Kublai Khan, tomó el mando de las fuerzas mongolas. Kublai Khan, un gobernante ambicioso y visionario, buscó completar la obra de su abuelo y unificar a toda China bajo el dominio mongol. La campaña contra los Song del sur fue larga y ardua. Comenzó a mediados del siglo XIII y se prolongó durante varias décadas. Los mongoles encontraron una fuerte resistencia, un ejército y una armada bien organizados y poderosas ciudades fortificadas. A diferencia de sus vecinos del norte, la dinastía Song poseía una metalurgia avanzada, lo que les permitía producir armas de alta calidad, incluyendo armas de pólvora. También utilizaban lanzallamas y cohetes primitivos, lo que representaba un nuevo desafío para los guerreros mongoles. Uno de los momentos clave de la conquista fue la caída de Xiangyang en 1273. Situada a orillas del estratégico río Han, la ciudad fue defendida durante más de 5 años. Su caída abrió el camino a los mongoles hacia el corazón del imperio Song. El ejército mongol, liderado por comandantes experimentados como Bayan, hizo gala de sus mejores cualidades: disciplina, movilidad y decisión. También emplearon activamente máquinas y tácticas de asedio, adoptando la experiencia de los pueblos conquistados. La armada china desempeñó un papel clave en esta campaña. El imperio Song era famoso por su navegación y sus buques de guerra. Los mongoles, carentes de una armada propia sofisticada, recurrieron a ingenieros y marineros chinos y construyeron sus propios barcos para desafiar el dominio naval de los Song. En 1275, la flota mongol, compuesta por miles de buques, lanzó una ofensiva decisiva. La batalla de Yanzhou, librada en 1275, fue una de las mayores batallas navales de la Edad Media. Los mongoles, valiéndose de su número y de sus innovadoras tácticas, derrotaron a la flota Song. Esto les abrió el camino hacia la capital imperial, Linan, que capturaron en 1276. La caída de la capital no significó el fin total de la resistencia. Los restos del ejército y la corte Song intentaron organizar una defensa en las provincias del sur. Sin embargo, para 1279, tras la decisiva batalla de Yaman, donde la última armada Song fue derrotada, el imperio finalmente dejó de existir. La conquista del sur de China fue más que un simple éxito militar. Tuvo enormes consecuencias para toda la región. Los mongoles, liderados por Kublai Khan, fundaron una nueva dinastía, la dinastía Yuan. Kublai se autoproclamó emperador en 1271, mucho antes de la caída definitiva de la dinastía Song, reafirmando así su pretensión de poseer toda China. Bajo la dinastía Yuan, China se unificó por primera vez en siglos. Los mongoles, si bien conservaron su propia identidad cultural, absorbieron activamente las tradiciones y prácticas administrativas chinas. Kublai, a diferencia de muchos de sus predecesores conquistadores, buscó la integración en lugar de la mera dominación. Adoptó muchos elementos de la burocracia china, el sistema educativo e incluso la lengua escrita china.
La vida cotidiana en China experimentó cambios bajo el dominio mongol. La nobleza mongol ocupaba los puestos más altos, pero una parte significativa del aparato administrativo seguía siendo china. Se realizó un censo y se introdujeron nuevos sistemas tributarios. Los mongoles promovieron el comercio, fortaleciendo la ruta de la seda y otras rutas comerciales. También patrocinaron las artes y las ciencias, aunque en una dirección algo diferente a la de las dinastías anteriores. La construcción de la nueva capital, Canbalik, la actual Pekín, se convirtió en un símbolo de la nueva era. La ciudad se planificó a gran escala, con majestuosos palacios y templos que reflejaban el poderío del imperio mongol. Kublai Khan buscó crear un espacio unificado donde pudieran coexistir diversas culturas y pueblos. Sin embargo, el dominio mongol no estuvo exento de desafíos. Hubo periodos de descontento entre la población local, levantamientos y conflictos internos. La élite mongol, al ser relativamente pequeña, a menudo se sentía aislada de la sociedad china. A pesar de ello, la dinastía Yuan dejó una huella significativa en la historia china, uniendo al país e impulsando su desarrollo. Fue una época en la que Oriente y Occidente se conectaron aún más estrechamente, abriendo nuevos horizontes para el conocimiento y el intercambio. Así pues, cuando el imperio mongol extendió su dominio desde el Océano Pacífico hasta Europa Oriental, llegó el momento de dirigir la mirada hacia las tierras occidentales. Tras la triunfal conquista de Asia Central y Persia, un poderoso ejército liderado por los nietos de Gengis Khan avanzó. La principal fuerza de ataque de esta campaña occidental fue Batu Khan, posteriormente llamado Batu Khan, hijo de Jochi, el primogénito del gran conquistador. Sus generales eran comandantes experimentados como Subedei, cuya sabiduría militar había demostrado su eficacia una y otra vez. En 1236, las tropas mongolas entraron en tierras de la Rus. No fue el primer enfrentamiento, pero sí una invasión a gran escala. Ciudades y principados, desunidos y desprevenidos para semejante embestida, cayeron uno tras otro. Riazán, Kolomna, Moscú, Vladimir, todos estos antiguos centros de la tierra rusa fueron destruidos. Las tácticas mongolas fueron implacables, rápidos ataques de caballería, el uso de máquinas de asedio adoptadas de los pueblos conquistados, y la valentía de guerreros acostumbrados a condiciones adversas. El asedio de Kiev, una de las ciudades más importantes de la Rus, duró varios meses. Los habitantes de la ciudad opusieron una valiente defensa, pero las fuerzas eran desiguales. En 1240, Kiev cayó, dejando solo ruinas. Las consecuencias de esta invasión fueron profundas. Durante muchos años, las tierras rusas estuvieron bajo el dominio de la Horda de Oro, que se convirtió en uno de los fragmentos más grandes del imperio, antaño unificado. Este período, conocido como el Yugo mongol, tuvo un profundo impacto en el desarrollo posterior del Estado ruso, su cultura y su estructura política. Pero la expansión mongola no se detuvo con la Rus. Ya en 1241, un ejército al mando de Batu y Subutai invadió Polonia. Los caballeros europeos, acostumbrados a sus propios métodos de guerra, no estaban preparados para los rápidos y despiadados ataques de la caballería mongola. La batalla de Legnica, librada en abril de 1241, se convirtió en uno de los ejemplos más contundentes de este enfrentamiento.
Las fuerzas polacas y alemanas, a pesar de su superioridad numérica, fueron derrotadas. Los mongoles demostraron su ingenio táctico, atrapando y destruyendo a su enemigo. Inmediatamente después de su victoria en Polonia, el ejército mongol giró hacia el sur, rumbo a Hungría. El reino de Hungría, uno de los más poderosos de Europa Central, se preparó para la defensa. El rey Bela IV reunió a sus fuerzas, pero ni siquiera ellas pudieron resistir el ataque mongol. En diciembre de 1241 tuvo lugar la batalla del río Sajo. Esta batalla se convirtió en una de las derrotas más aplastantes para los ejércitos cristianos de la época. Los mongoles, mediante sus famosas maniobras, rodearon y destruyeron al ejército húngaro. Hungría, al igual que las tierras rusas, sufrió una invasión devastadora. Las ciudades fueron arrasadas y la población dispersada. El ejército mongol arrasó el país, dejando tras sí un rastro de destrucción. Sin embargo, a diferencia de la Rus, los mongoles no permanecieron mucho tiempo en Hungría. En 1242, tras recibir la noticia de la muerte del gran Khan Ogedei, Batu Khan decidió retirar sus tropas. Se cree que esta decisión salvó a Europa de nuevas invasiones mongolas. Los acontecimientos de 1241-1242 tuvieron un profundo impacto en toda Europa. Demostraron la vulnerabilidad de los reinos europeos ante una nueva fuerza militar desconocida. El miedo a los mongoles se apoderó de muchos países. Muchos historiadores creen que estas campañas fueron uno de los factores que contribuyeron al mayor desarrollo de los estados europeos, impulsándolos a una mayor centralización y al fortalecimiento de sus defensas. A pesar de la devastación causada por las campañas mongolas, cabe destacar que los mongoles fueron más que conquistadores. Tras establecer su dominio, a menudo buscaban restablecer el orden y garantizar la seguridad en los territorios conquistados. Si bien la vida bajo el dominio mongol fue difícil, también trajo consigo ciertos cambios. Los mongoles fomentaron el comercio, asegurando las rutas comerciales, lo que a su vez facilitó el intercambio cultural. Así, las conquistas mongolas en Europa, aunque marcadas por la brutalidad y la destrucción, se convirtieron en un hito significativo en la historia del continente. Abrieron nuevos horizontes, aunque aterradores, y obligaron a las naciones europeas a reconsiderar su comprensión del mundo y su lugar en él. Estos acontecimientos, ocurridos a mediados del siglo XIII, formaron parte de un panorama más amplio de expansión mongola que cambió para siempre el mapa del mundo. Continuando nuestro recorrido histórico, llegamos a uno de los aspectos más asombrosos de las conquistas mongolas, el período conocido como Pax Mongolica. Este período fue cuando el vasto imperio, que se extendía desde el Océano Pacífico hasta Europa Oriental, se convirtió en garante de la paz y la seguridad en sus vastas extensiones. Si bien ya hemos hablado de las conquistas, es importante comprender que, tras establecerse en el poder, los mongoles no solo buscaban el control, sino también el desarrollo de los territorios que gobernaban. Fue durante este período que la Gran Ruta de la Seda, una antigua arteria que conectaba Oriente y Occidente, experimentó un renacimiento. Antes de las conquistas mongolas, las rutas comerciales solían ser inseguras, sujetas a ataques de bandidos y a la arbitrariedad de los gobernantes locales.
Sin embargo, tras unificar vastos territorios bajo su dominio, los mongoles lograron proporcionar un nivel de seguridad sin precedentes a viajeros y comerciantes. Esto se logró mediante la creación de un sistema de seguridad eficaz, que incluía estaciones de correos conocidas como YAM, ubicadas a aproximadamente 48 kilómetros de distancia. Estas estaciones proporcionaban a los viajeros áreas de descanso, un cambio de caballos y provisiones, lo que agilizaba y facilitaba considerablemente los viajes. El comercio floreció. Bienes que antes se consideraban raros y exóticos se hicieron accesibles hasta en los rincones más remotos del imperio. Seda, porcelana, especias y té se enviaban desde China a Europa. Pieles, cuero, metales preciosos y diversas artesanías viajaban en dirección contraria. Comerciantes como el famoso viajero veneciano Marco Polo, cuyos escritos se han conservado, emprendieron viajes largos y a veces peligrosos, pero ahora mucho más predecibles. Marco Polo pasó más de 17 años al servicio del gran Khan Kublai Khan, nieto de Gengis Khan, desde alrededor de 1271. Describió la riqueza y diversidad de los bienes que vio en Persia, Asia Central y China, lo que da testimonio de la magnitud de las relaciones comerciales. La diplomacia también recibió un nuevo impulso. El imperio mongol se convirtió en un centro único donde confluían los intereses de numerosos estados y pueblos. Embajadores y emisarios viajaban libremente por todo el imperio, estableciendo contactos y manteniendo relaciones entre diversas partes del mundo. Los gobernantes mongoles, especialmente el gran Khan Kublai Khan, mostraron interés por diversas culturas y religiones. Invitaron a su corte a eruditos, artesanos, artistas y médicos de diversos países, facilitando el intercambio de conocimientos e ideas. El intercambio cultural se convirtió en una de las consecuencias más significativas de la Pax Mongólica. Ideas, tecnologías y estilos artísticos comenzaron a difundirse a un ritmo sin precedentes. Por ejemplo, las tecnologías de fabricación de papel e impresión, originarias de China, se fueron extendiendo gradualmente a Occidente. Los estilos arquitectónicos, los instrumentos musicales y las tradiciones culinarias se enriquecieron gracias a la interacción entre diferentes culturas. La influencia del arte mongol, por ejemplo, se aprecia en las miniaturas persas y en los elementos decorativos utilizados en Europa. Es importante destacar que la administración mongol, a pesar de su poderío militar, era bastante pragmática. Comprendían que la prosperidad del imperio dependía del bienestar de sus súbditos, incluidos los comerciantes. Por lo tanto, se crearon leyes para proteger las caravanas comerciales y establecer normas comerciales justas. Si bien existían impuestos, estos solían ser estructurados y predecibles, en contraste con la caótica y onerosa recaudación de impuestos que podía darse en estados fragmentados. Este período de paz y prosperidad, aunque cimentado sobre la fuerza de las armas, permitió que pueblos separados por miles de kilómetros se conocieran mejor. La ruta de la seda se convirtió no solo en una vía de transporte de mercancías, sino también en un canal para la transferencia de conocimientos, creencias y valores culturales. Fue un momento histórico único, cuando un vasto territorio se unió bajo una sola autoridad, creando las condiciones para una interacción sin precedentes entre civilizaciones.
Aunque el imperio mongol finalmente se desintegró, el legado de la Pax Mongólica perduró. Demostró la importancia de las conexiones entre diferentes partes del mundo, y cómo el comercio y el intercambio cultural podían impulsar el desarrollo y la prosperidad. Este período sirvió de puente entre el Occidente y el Oriente medievales, sentando las bases para posteriores cambios globales. Ahora que hemos analizado este asombroso período de paz y prosperidad, podemos pasar al siguiente aspecto importante: el sistema de gobierno que los mongoles crearon para mantener su vasto imperio. Tras profundizar en el extraordinario período de paz y prosperidad conocido como la Pax Mongólica y examinar cómo la ruta de la seda se convirtió en una arteria que conectaba civilizaciones, podemos pasar al siguiente aspecto importante: el sistema de gobierno que los mongoles crearon para mantener su vasto imperio. Este sistema, aunque basado en el poderío militar, fue notablemente pragmático y eficaz, y dejó una huella significativa en la historia de la construcción del Estado. Al hablar del sistema de gobierno mongol, es importante comprender que no fue uniforme y evolucionó a lo largo de décadas, adaptándose a diferentes regiones y culturas. Sin embargo, existían principios comunes que permeaban todo el imperio. Un elemento clave era la centralización del poder, preservando al mismo tiempo cierto grado de autonomía para los pueblos conquistados. Los mongoles, por lo general, no buscaban destruir por completo las estructuras administrativas existentes. En cambio, a menudo las integraban en su sistema, nombrando a leales en puestos clave o permitiendo que los gobernantes locales permanecieran en el poder bajo el control mongol. La base del gobierno era una estricta jerarquía. En la cima se encontraba el Gran Khan, cuyo poder se consideraba absoluto. Por debajo de él estaban sus hijos y nietos, quienes gobernaban grandes sectores del imperio, conocidos como uluses. Estos uluses, a su vez, se dividían en unidades administrativas más pequeñas. Es importante destacar que la administración mongol era bastante flexible. Comprendían que, para gobernar eficazmente un territorio tan vasto, necesitaban apoyarse en el conocimiento y la experiencia de los residentes locales. Por lo tanto, a menudo se incorporaban representantes de diversas nacionalidades. Chinos, persas, rusos y turcos desempeñaban un papel en el aparato administrativo. Se prestó especial atención a la recaudación de impuestos. Los mongoles introdujeron un sistema tributario estructurado, más predecible que la caótica recaudación típica de muchos estados fragmentados de la época. Existían varios tipos de impuestos: el impuesto territorial, el impuesto ganadero y un impuesto a los artesanos y comerciantes. Además, existía un sistema de obligaciones, como la obligación de proporcionar caballos y guías para las necesidades del Estado, así como de participar en la construcción de carreteras y puentes. Estas obligaciones, aunque onerosas, contribuían al mantenimiento de la infraestructura del imperio, lo que a su vez facilitaba el comercio y los viajes. Para garantizar la ley, el orden y la justicia, los mongoles se basaban en su código de leyes, conocido como la yasa. Aunque no se ha conservado el texto exacto de la yasa, se sabe que abarcaba una amplia gama de temas, desde las normas de conducta en el campo de batalla y en la vida cotidiana, hasta la herencia y los castigos por delitos. La yasa tenía como objetivo mantener la disciplina y el orden, así como proteger la propiedad y la vida de los súbditos. Se prestaba especial atención a la protección de viajeros y comerciantes, vital para la prosperidad del imperio.
Las infracciones de las leyes, especialmente las relativas a la seguridad vial, se castigaban severamente. El servicio postal, o sistema YAM, desempeñó un papel vital en el sistema de gobierno mongol. Consistía en una red de estaciones ubicadas a intervalos regulares por todo el imperio. Cada estación contaba con caballos, forraje y personal encargado de transmitir mensajes y correos. Este sistema permitía la rápida entrega de órdenes, noticias e información de un extremo a otro del imperio. Gracias al sistema YAM, los gobernantes podían reaccionar con rapidez a los acontecimientos, comandar sus tropas y mantenerse en contacto con sus virreyes. Este fue un logro verdaderamente revolucionario para su época, que agilizó significativamente los procesos administrativos y de comunicación. En la vida cotidiana de la gente durante las conquistas mongolas, el sistema de gobierno ejerció una doble influencia. Por un lado, el establecimiento de un orden unificado y la protección de las rutas comerciales aportaron estabilidad y oportunidades de desarrollo. Los comerciantes podían viajar largas distancias, los artesanos tenían acceso a nuevos mercados y los agricultores podían vender sus excedentes. Por otro lado, la necesidad de pagar impuestos y cumplir con las obligaciones era una carga constante. Sin embargo, comparado con las constantes guerras y la anarquía que podían reinar en territorios fragmentados, el orden mongol se percibía a menudo como una bendición. Los mongoles también demostraron una notable tolerancia hacia diversas religiones. No impusieron su fe y permitieron que los pueblos practicaran sus propias costumbres y creencias. Esto contribuyó a aliviar las tensiones y facilitó el gobierno de un imperio multiétnico y multirreligioso. Al mismo tiempo, los propios mongoles, especialmente en períodos posteriores, adoptaron gradualmente la cultura y la religión de los pueblos conquistados, lo que propició una mayor asimilación y transformación. El sistema de gobierno creado por los mongoles fue complejo y multifacético. Combinaba la autoridad centralizada con elementos de descentralización, respaldados por leyes estrictas y una infraestructura eficiente. Si bien sus conquistas estuvieron plagadas de violencia, el principio mismo de gobierno que establecieron contribuyó a la estabilización y el desarrollo de vastos territorios. Este enfoque pragmático de la administración, junto con el desarrollo del comercio y la comunicación, sentó las bases para futuros cambios globales, dejando una huella imborrable en la historia. Ahora que hemos examinado cómo los mongoles gobernaron su imperio, podemos pasar a la siguiente etapa importante, el período de decadencia y desintegración que inevitablemente azotó a esta grandiosa entidad. Con el tiempo, incluso los imperios más poderosos enfrentan pruebas que ponen a prueba su resiliencia. El imperio mongol, uno de los más grandes de la historia, no fue la excepción. Tras un período de crecimiento explosivo y conquistas sin precedentes, se produjo una etapa natural en la que las fuerzas internas comenzaron a debilitar su cohesión y las circunstancias externas exigieron una adaptación constante. Este período de decadencia y desintegración no fue un colapso repentino, sino un proceso gradual, impulsado por una multitud de factores que gradualmente alteraron la fisonomía del otrora monolítico Estado. Una de las primeras y quizás la más significativas razones del debilitamiento del imperio fue la falta de un sucesor único y fuerte tras la muerte de Gengis Khan. Si bien sus hijos y nietos ostentaban un enorme poder y ambición, también tenían sus propios intereses y territorios que buscaban consolidar.
Tras la muerte del gran Khan Ogedei en 1051, se produjo un período de interregnos y rivalidades entre las distintas ramas de la dinastía. Las decisiones sobre la sucesión se tomaban en kurultais o asambleas de nobles, pero estos procesos a menudo estaban plagados de intrigas y luchas por la influencia. Como resultado, a pesar del reconocimiento formal del Gran Khan, el poder real fue pasando gradualmente a los gobernantes de cada ulus, región. Estos ulus, formados para gobernar vastos territorios, adquirieron gradualmente una independencia cada vez mayor. La Horda de Oro en el oeste, gobernada por los descendientes de Yochi. El Ulus de Chagatai en Asia Central, heredado por el hijo de Chagatai, y el Ilkhanato en Oriente Medio, fundado por Hulagu, nieto de Gengis Khan, siguieron su propio camino. Incluso el Gran Khan, cuya sede se encontraba en Karakorum y posteriormente en Hanbalik, la actual Pekín, no siempre pudo controlar eficazmente las regiones remotas. Los gobernantes de los ulus, al ser locales, conocían mejor las particularidades de sus dominios, contaban con sus propios ejércitos y desarrollaron sus propias estructuras administrativas. Con el tiempo, las diferencias entre los ulus se hicieron cada vez más evidentes. En la Horda de Oro, por ejemplo, gobernantes como Batu Khan y posteriormente sus descendientes adoptaron gradualmente las costumbres locales e incluso la religión. El Islam comenzó a extenderse, convirtiéndose en la fe dominante en los uluses. Esto, a su vez, los distinguió de otros dominios mongoles, donde persistían las creencias tradicionales o se extendía el cristianismo, como en el Ilkhanato. Las diferencias culturales, religiosas e intereses políticos dificultaron cada vez más el mantenimiento de la unidad del imperio. Otro factor que contribuyó al colapso fue la retirada del centro de poder de las tierras tradicionales mongolas. Tras la conquista del norte de China y la fundación de la dinastía Yuan, la capital imperial se trasladó a Hanbalik. Para los mongoles, acostumbrados a un estilo de vida nómada en las estepas, la vida en una gran ciudad sedentaria les resultaba desconocida. Esto llevó a la élite gobernante a distanciarse gradualmente de sus raíces y a adoptar las tradiciones administrativas chinas. Si bien esto facilitó una gobernanza más eficaz en China, también corría el riesgo de debilitar los lazos con otras partes del imperio, ubicadas lejos del nuevo centro. Además de los factores internos, las circunstancias externas también contribuyeron a la decadencia del imperio. Los pueblos conquistados, aunque subordinados al dominio mongol, no siempre fueron completamente leales. Periódicamente estallaban rebeliones, cuya represión requería importantes esfuerzos militares. Por ejemplo, en China, a pesar del establecimiento de la dinastía Yuan, la resistencia de la población china persistió. A mediados del siglo XIV, en 1368, la dinastía Yuan fue derrocada por una rebelión liderada por Zhu Yuanshang, quien fundó la dinastía Ming. Este acontecimiento se convirtió en uno de los ejemplos más contundentes de la pérdida de control mongol sobre un extenso territorio. Procesos similares se estaban produciendo en otras partes del imperio. En Asia Central, el Chagatai Ulus finalmente se desintegró en feudos más pequeños. En el Ilkhanato, a pesar del florecimiento de la cultura y la erudición, la dinastía fundada por Hulagu se derrumbó a principios del siglo XIV, dando paso a un período de agitación y fragmentación. Incluso la Horda de Oro, que había perdurado más que otras, comenzó gradualmente a perder su poder.
Los conflictos internos, las luchas de poder entre varios khanes y el debilitamiento del control sobre los territorios periféricos llevaron a su declive gradual. La logística también jugó un papel importante en el debilitamiento del imperio. Mantener el control sobre un territorio tan vasto requería enormes recursos y un sistema de comunicaciones eficaz. Si bien los mongoles desarrollaron un excelente servicio postal, el sistema YAM, que permitía la rápida transmisión de mensajes, gobernar regiones remotas seguía siendo una tarea compleja. La necesidad de una presencia constante de tropas, la recaudación de impuestos y el mantenimiento del orden a lo largo de grandes distancias pusieron a prueba los recursos del imperio. Los factores económicos también influyeron. Si bien el imperio mongol fomentó el comercio, también requirió una inversión económica significativa para apoyar al ejército y al aparato administrativo. Los impuestos, si bien no eran prohibitivamente altos en comparación con otros estados, representaban una carga para la población. Además, en algunas regiones, sobre todo aquellas donde el dominio mongol se había establecido relativamente recientemente, la economía podía sufrir las consecuencias de la conquista y la necesidad de reestructuración. Gradualmente, a medida que la autoridad central se debilitaba, los uluses individuales comenzaron a desarrollarse como estados independientes. La identidad mongol que había unido a los conquistadores comenzó a erosionarse bajo la influencia de las culturas locales. Los gobernantes de las dinastías mongoles, que vivían entre los pueblos conquistados, adoptaron sus lenguas, costumbres y religiones. Esto llevó a que los descendientes de Gengis Khan se volvieran cada vez más locales en sus dominios, perdiendo el contacto con su herencia mongol compartida. Como resultado de estos procesos, el vasto imperio mongol, que antaño se extendía desde el Océano Pacífico hasta Europa Oriental, se desintegró gradualmente en varios estados más pequeños. Estos estados, aunque conservaban algunos rasgos de la herencia mongola, dejaron de ser una entidad unificada. Sus historias se desarrollaron de forma independiente y continuaron interactuando entre sí como entidades políticas distintas. Esta desintegración no representó la desaparición completa de la influencia mongola, sino el fin de la era de un poder mongol unificado que tan profundamente había influido en el curso de la historia mundial. Así pues, la decadencia y el colapso del imperio mongol fueron un proceso multifactorial. Incluyó la ausencia de un líder fuerte y unificado tras Gengis Khan, la creciente independencia de cada ulus, regiones, las diferencias culturales y religiosas, así como los desafíos externos y las rebeliones internas. El debilitamiento gradual de la autoridad central y el auge de los centros regionales llevaron a la transformación del imperio, antaño unificado, en un mosaico de estados independientes, cada uno siguiendo su propio camino histórico. Este período marcó el fin natural de una era de grandiosas conquistas, pero no significó la desaparición completa de la herencia mongol, que persistió en la cultura, la política y los pueblos de las tierras que antaño dominaron los descendientes de Gengis Khan. El legado mongol no es solo el legado de sus grandes conquistas, sino también una profunda y multifacética influencia que aún perdura. Se ha manifestado en una amplia variedad de ámbitos de la vida, moldeando el carácter de numerosos pueblos y estados. Imaginemos un vasto mosaico,
cada fragmento del cual, como parte del todo, ha adquirido características únicas. De igual manera, el imperio mongol, tras su desintegración, dejó tras de sí muchos fragmentos similares, cada uno de los cuales continuó vivo y desarrollándose, llevando consigo una parte de su gran pasado. Uno de los aspectos más notables de este legado fue la difusión de ideas y tecnologías. Los mongoles, como hábiles intermediarios, conectaron Oriente y Occidente. La gran ruta de la seda, que experimentó un nuevo auge, atravesó su territorio. Las caravanas comerciales, que transportaban no solo mercancías, sino también conocimientos, ideas y artesanía, se desplazaban libremente entre Europa y Asia. Esto facilitó el intercambio de logros culturales. Por ejemplo, tecnologías como la fabricación de papel, la pólvora y la imprenta, originarias de China, se dieron a conocer en Occidente gracias a los mongoles. A su vez, los logros europeos, como la cartografía y ciertos tipos de armamento, penetraron en Oriente. El sistema administrativo creado por los mongoles también tuvo un impacto significativo. Aunque el imperio se desintegró, muchos de sus métodos administrativos fueron adoptados por los gobernantes locales. Los mongoles introdujeron sistemas tributarios estandarizados y desarrollaron un servicio postal conocido como el yam, que permitía la rápida transmisión de información y mensajes a grandes distancias. Este sistema fue tan eficaz que algunos elementos persistieron en muchas regiones incluso después de la caída del dominio mongol. Por ejemplo, las estaciones de correos establecidas por los mongoles se convirtieron en la base para el desarrollo de la infraestructura de transporte en la Horda de Oro y otros estados. El sistema legal basado en la yasa, el código de leyes de Gengis Khan, también dejó huella. Aunque la yasa en su forma original no ha sobrevivido, sus principios, justicia, orden y respeto a la ley, influyeron en el desarrollo de los sistemas legales en los uluses. El derecho mongol buscaba la unificación y la equidad, algo especialmente importante para un imperio vasto y diverso. Incluso después de su colapso, los gobernantes locales pudieron adaptar y utilizar elementos de la justicia mongola. La influencia cultural de los mongoles no fue menos significativa. Si bien los mongoles se integraron en gran medida a la población local, aportaron sus tradiciones y costumbres. En regiones donde el dominio mongol perduró durante mucho tiempo, como Persia y China, se observó un enriquecimiento mutuo de las culturas. Los nobles mongoles, al adoptar el Islam o el budismo, contribuyeron a la difusión de estas religiones. También patrocinaron las artes y las ciencias, invitando a eruditos, poetas y artistas a sus cortes. El impacto en la demografía y la migración también fue significativo. Las conquistas de Gengis Khan y sus sucesores provocaron movimientos masivos de población. Las ciudades fueron destruidas y la gente desplazada, lo que alteró el panorama étnico y cultural de muchas regiones. Sin embargo, cabe destacar que los mongoles a menudo atraían a artesanos y especialistas de las tierras conquistadas, lo que facilitó su asentamiento y desarrollo en nuevos territorios. El impacto geopolítico de las conquistas mongolas fue colosal. La caída de estados poderosos como los Corasmos y el Imperio Jin transformó el mapa mundial. El surgimiento de nuevos estados como la Horda de Oro, el Ulus Chagatai y el Ilkhanato moldeó nuevas realidades políticas. Estos estados, aunque herederos de un imperio unificado, se desarrollaron por caminos distintos, estableciendo relaciones complejas entre sí y con las potencias vecinas.
veamos con más detalle cómo se ha manifestado exactamente la herencia mongola en diferentes partes del mundo. En China, tras casi un siglo de dominio mongol durante la dinastía Yuan, la cultura china no desapareció, al contrario, se enriqueció. Los mongoles, manteniendo su propia identidad, interactuaron activamente con la civilización china. Adoptaron el sistema de gobierno chino, desarrollaron el comercio y promovieron la construcción de canales y carreteras. La tecnología y el arte chinos cobraron un nuevo impulso. Tras la expulsión de los mongoles y el establecimiento de la dinastía Ming, se preservaron y desarrollaron muchos logros de la era Yuan. Por ejemplo, la cerámica china, reconocida por su exquisita artesanía, floreció bajo el dominio mongol y estas tradiciones continuaron. En Asia Central, en el territorio del antiguo Chagatai Ulus, la nobleza mongol se fusionó gradualmente con la población túrquica local. Sin embargo, la herencia mongol persistió en la lengua, las costumbres y las tradiciones políticas. La formación de estados como el Imperio Timúrida estuvo en gran medida vinculada a las tradiciones mongolas de construcción estatal. Timur, aunque no era descendiente directo de Gengis Khan, adoptó los símbolos de poder mongoles y buscó restaurar la grandeza del imperio. En Oriente Medio, en el estado de Ilhan, la nobleza mongol adoptó el Islam y promovió activamente el desarrollo de la ciencia y el arte. Numerosos historiadores y eruditos de la época destacan el florecimiento de la astronomía, las matemáticas y la medicina en las cortes de los Ilhans. Por ejemplo, el Observatorio de Maraga, fundado por Nasir ad-Din Tusi, se convirtió en uno de los principales centros científicos de su época. Los mongoles contribuyeron a la preservación y el desarrollo de la cultura árabe y persa, y también trajeron nuevas ideas y tecnologías de China. En Europa del Este, la Horda de Oro, uno de los mayores vestigios del imperio, tuvo un profundo impacto en el desarrollo de los principados rusos. El período de dependencia de la Horda, conocido como el Yugo mongol, duró más de 2 siglos, aproximadamente entre 1240 y 1480. Este período fue difícil para las tierras rusas, pero también contribuyó a la centralización del poder en Moscú, que gradualmente se convirtió en el centro de la resistencia y la unificación de las tierras rusas. Los mongoles contribuyeron a los asuntos militares, la organización administrativa y el sistema tributario. Muchos términos relacionados con el gobierno, las finanzas y la vestimenta llegaron al ruso desde las lenguas túrquicas habladas en la Horda. Curiosamente, el dominio mongol, a pesar de su carácter agresivo, contribuyó al desarrollo de un Estado ruso unificado. Los príncipes de Moscú, tras recibir la carta de reinado de los khanes de la Horda de Oro, consolidaron gradualmente su poder, recaudando tributos y reprimiendo rebeliones de otros principados. Paradójicamente, esto condujo al fortalecimiento del gobierno central, que finalmente logró liberarse del yugo de la Horda. En Europa, la invasión mongola, aunque no condujo al establecimiento de un gobierno permanente, dejó huella. El miedo a los mongoles, sus tácticas militares y la organización de sus ejércitos influyeron en los gobernantes y generales europeos. Algunos historiadores creen que los mongoles contribuyeron indirectamente al desarrollo de los estados europeos, obligándolos a buscar nuevas formas de defensa y organización.
Es importante señalar que el legado mongol no es del todo positivo. Las conquistas estuvieron acompañadas de destrucción, pérdida de vidas y de tesoros culturales. Sin embargo, la historia no conoce fenómenos puramente positivos o negativos. Las conquistas mongolas, como catalizadoras del cambio, desencadenaron procesos que, a largo plazo, alteraron el curso de la historia mundial. Consideremos algunos detalles que ilustran esta influencia. Por ejemplo, en el campo de la cartografía, los mongoles, al recorrer vastos territorios, recopilaron información sobre geografía, ríos y montañas. Esta información, recopilada y sistematizada, contribuyó a la creación de mapas más precisos. Gracias al mundo mongol, exploradores europeos como Marco Polo pudieron explorar Asia y traer consigo valiosa información. En el ámbito de las comunicaciones, como ya se mencionó, el sistema YAM fue revolucionario para su época. Permitía transmitir mensajes a una velocidad sin precedentes. Esto fue importante no solo para la administración del imperio, sino también para el desarrollo del comercio y la diplomacia. Imaginemos si un mensaje de Pekín a Europa pudiera entregarse en cuestión de semanas, en lugar de meses o años. El intercambio cultural también se manifestó en el arte. Los adornos, patrones y motivos mongoles pasaron a formar parte de las artes decorativas de Persia, India y China. En la pintura surgieron nuevos temas relacionados con la vida mongola, la caza y las campañas militares. Incluso en el campo de la medicina se pueden encontrar rastros de la influencia mongola. Los mongoles, al ser nómadas, poseían su propio conocimiento de las hierbas y las prácticas curativas. Este conocimiento, combinado con las tradiciones médicas de otros pueblos, contribuyó al desarrollo de la medicina. Es importante comprender que el legado mongol no es una imagen estática, sino un proceso dinámico. La influencia de los mongoles no fue unilateral. Absorbieron la cultura y las tradiciones de los pueblos que conquistaron, adaptándose a las condiciones locales. Esto dio como resultado que cada estado que emergió de las ruinas del imperio adquirió características únicas. Por ejemplo, en la Horda de Oro, donde la nobleza mongol adoptó rápidamente la lengua túrquica y el islam, surgió una cultura única que combinaba elementos mongoles, túrquicos y árabes. Este estado desempeñó un papel importante en la historia de Europa Oriental y Asia Central. Durante el Iljanato, la adopción del Islam por parte de la nobleza mongol propició un florecimiento de la cultura y la ciencia persas. Los ilkhanes patrocinaron a eruditos, poetas y artistas, lo que contribuyó a la creación de obras artísticas y científicas excepcionales. En el Ulus de Chagatai, donde la nobleza mongol se fusionó con la población turca, se desarrolló una cultura única que influyó en los estados posteriores de Asia Central. Incluso en la lejana Europa, la influencia mongola, aunque indirecta, se dejó sentir. El temor a los mongoles y a su poderío militar obligó a los estados europeos a buscar nuevas vías de desarrollo. Quizás fueron precisamente estos desafíos los que contribuyeron al desarrollo de los estados nacionales en Europa. Así, el legado de las conquistas mongolas no es simplemente una historia de destrucción y guerra. Es una historia de interacción global, de intercambio cultural, de la formación de nuevas realidades políticas y sociales.
Los mongoles, sin darse cuenta, se convirtieron en un poderoso catalizador del cambio que transformó el mundo y sentó las bases de muchos procesos modernos. Su imperio, aunque efímero, dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad, demostrando la estrecha interconexión entre pueblos y culturas, y cómo un solo acontecimiento puede desencadenar una reacción en cadena que transforma continentes enteros. Este legado perdura en las lenguas, costumbres, sistemas políticos y tradiciones culturales de muchos pueblos, un recordatorio de la fragilidad y a la vez la singularidad de la historia humana. El imperio nacido en las estepas no fue solo un período de conquista, sino también un poderoso catalizador que cambió el curso de la historia. El camino desde sus humildes orígenes hasta la creación del mayor imperio terrestre estuvo repleto de acontecimientos grabados para siempre en los anales de la historia humana. Hemos visto cómo Genghis Khan, al unir tribus dispares, sentó las bases de futuros logros. Su ley, la yasa, se convirtió en la base para organizar el ejército y gobernar vastos territorios. Este poder, disciplina y compromiso con el orden permitieron a los mongoles cruzar continentes, conectando Oriente y Occidente. Conquistas que inicialmente parecían devastadoras, finalmente tuvieron consecuencias inesperadas. La caída del imperio Corasmia, la conquista del norte de China, las campañas hacia Occidente, incluyendo la batalla del río Kalka y la invasión de los principados rusos, formaron parte de un gran proceso. Pero detrás de estos éxitos militares se encontraba no solo la fuerza, sino también la capacidad organizativa. Los sucesores de Genghis Khan, tras dividir el imperio, continuaron su expansión, estableciendo estados como la Horda de Oro, el Ulus de Chagatai y el Ilkhanato. En estas nuevas formaciones, la nobleza mongol, interactuando con las culturas locales, contribuyó a su desarrollo. En el Ilkhanato, donde la nobleza mongol adoptó el Islam, florecieron la cultura y la ciencia persas. Eruditos, poetas y artistas encontraron mecenas y produjeron obras excepcionales. En el Chagatai Ulus, donde la nobleza mongol se fusionó con la población turca, surgió una cultura única que influiría en la historia posterior de Asia Central. Incluso en la lejana Europa, donde la presencia directa de los mongoles era limitada, su influencia se hizo sentir. El temor al poder mongol y a su organización militar impulsó a los estados europeos a buscar nuevas vías de desarrollo. Quizás fueron precisamente estos desafíos los que contribuyeron a la formación de los estados-nación en Europa, impulsando la búsqueda de fuerza y unidad internas. Así pues, el legado de las conquistas mongolas no es solo una historia de destrucción y guerra, es una historia de profunda y extensa interacción entre pueblos, de un intercambio cultural sin precedentes que conectó mundos previamente dispares. Es la historia de la formación de nuevas realidades políticas y sociales que determinaron el desarrollo posterior de muchas civilizaciones. Los mongoles, sin darse cuenta, se convirtieron en un poderoso catalizador del cambio que transformó el mundo medieval. Su imperio, aunque efímero en su unidad, dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad.
Demostró la estrecha interconexión entre pueblos y culturas, y cómo un solo acontecimiento puede desencadenar una reacción en cadena que transforma la faz de continentes enteros. La gran ruta de la seda, revitalizada por el control mongol, se convirtió en una arteria por la que fluían no solo mercancías, sino también ideas, conocimiento y tecnología. Los lazos diplomáticos establecidos a lo largo de vastas extensiones facilitaron los contactos entre naciones distantes. El sistema mongol de administración, impuestos y leyes, aunque adaptado a las condiciones locales, demostró un compromiso con el orden y la eficiencia. Esta influencia, que se extendió por todo el vasto imperio, dejó su huella. La decadencia y el colapso de un imperio, aunque inevitables, también forman parte del proceso histórico. Las causas de la fragmentación y la pérdida de control territorial sirvieron de lección para las generaciones posteriores de gobernantes. Pero el legado más importante del dominio mongol fue la conciencia de la interconexión del mundo. Los mongoles, al unir vastos territorios bajo su bandera, contribuyeron a que el mundo se volviera más abierto y accesible. Este fue un período en el que las fronteras se volvieron menos impenetrables y las barreras culturales más permeables. Este es precisamente el legado positivo de la era mongol: crear condiciones para la interacción global, estimular el intercambio cultural y forjar nuevas realidades políticas y sociales. Los mongoles arrasaron la historia como un poderoso torbellino, pero tras su partida, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Se convirtieron en el catalizador que aceleró procesos, propició el florecimiento de algunas civilizaciones y sentó las bases para el desarrollo de otras. Al estudiar este período, observamos no solo una cronología de batallas y conquistas, sino también los profundos y prolongados procesos que moldearon nuestro mundo. Es un recordatorio de cómo la historia entrelaza los destinos de las naciones, cómo incluso los eventos más devastadores pueden tener consecuencias positivas inesperadas, y cuán estrechamente interconectados están todos los rincones de nuestro planeta. Este legado perdura en las lenguas, costumbres, sistemas políticos y tradiciones culturales de muchos pueblos. Nos recuerda lo frágil y a la vez maravillosa que es la historia humana, y lo importante que es comprender el pasado para navegar mejor el presente. Que este viaje por las páginas de la historia mongol te llene de paz y te conceda comprender que, incluso en los tiempos más turbulentos, ocurren procesos que conducen al desarrollo y al cambio. La historia, como un río, fluye, cambiando de orilla, pero conservando su esencia. Y cada época, incluso la más difícil, contribuye a la visión global de la existencia humana. El mundo sigue en movimiento, y cada acontecimiento, por lejano que parezca, forma parte de este flujo continuo. Sumérgete en esta paz, en esta conciencia de la grandeza de la historia que nos une a todos. Que tu sueño sea profundo y apacible.